Sí, gracias, presidente. Puesto que nos encontramos en la Comisión de Sanidad del Parlamento asturiano, yo creo que lo que deberíamos es efectivamente entrar en materia y ver si desde la lógica del funcionamiento del Gobierno de Asturias se están cubriendo o no las necesidades e intereses que en materia sanitaria y de acuerdo con el programa de Gobierno presentan los ciudadanos y ciudadanas asturianos. Bien, dicho esto, hay varias cosas que podríamos preguntarnos en relación a la comisión de hoy y a las comparecencias de hoy. La primera de ellas es, ¿cuenta Asturias con el número de aceleradores necesarios para atender a su población? La respuesta es indubitada, sí. No solo tenemos actualmente un número de aceleradores superior a la media nacional, sino que con el que el consejero manifestó ya en su comparecencia de presupuestos que se pretende adquirir a lo largo de este ejercicio presupuestario, nos situaremos muy por encima, en la cúspide, podríamos decir, de la horquilla que plantean las sociedades oncológicas. Por tanto, ¿tenemos aceleradores? Sí. La segunda pregunta que podríamos hacernos es, ¿presentan los servicios de oncología radioterápica unas listas de espera, unas demoras en la atención superiores a las de otras comunidades o alarmantes o que pongan en riesgo la salud de nuestros vecinos y vecinas? La respuesta, de nuevo, es indubitada, no. Presentamos unas demoras que en la demora media se habla de 8,6 días en la atención y en la demora máxima de 23 días, según los últimos datos facilitados por el servicio. Bien, hay, no obstante, expertos en poner en duda estos datos y cualesquiera otros, porque hay expertos en fabricar datos. ¿Existe un número alarmante de derivaciones dentro del ámbito sanitario asturiano que puedan hacernos dudar acerca de la equidad en las diferentes áreas sanitarias? Miren, 39 en el año 2016 y, perdónenme, pero a un centro que forma parte de la red pública, porque existe también un intento de confundir el Hospital de Jove con un centro privado, y no lo es. Es un centro hospitalario que forma parte de la red pública. 39 en un año en comparación con los cientos de miles de actos médicos que se llevan a cabo. Bien, contestado esto, parecería que el objeto de esta comisión quedaría resuelto y se acabarían aquellas dudas que podrían tener, por tanto, nuestros ciudadanos y ciudadanas. ¿A qué es a lo que acudimos entonces? Pues miren, Milán Kundera lo llamaría la insoportable levedad del ser, en este caso, diputado, o el análisis chabacano y cutre de Pareto. Miren, el jefe de servicio de oncología radioterápica pone de manifiesto la necesidad efectivamente de adquirir un acelerador para mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos y ciudadanas. Y el jefe de servicio dice, porque de ese modo podríamos realizar técnicas muy específicas que evitarían derivaciones a centros que están fuera incluso de nuestra comunidad autónoma. Aquí, alguien que, perdónenme, pero es licenciado en medicina y cuya única condición en el ámbito de la gerencia sanitaria que puede acreditar es ser licenciado en medicina, dice que no hace falta gastar 5 millones en la adquisición de un acelerador de las características que refiere el jefe de servicio. Porque con uno de dos, bueno, en realidad ya podemos cubrir la mayor parte de los casos, que sí, que ya, pero es que verá, el jefe de servicio quiere un acelerador no para cubrir la mayor parte de los casos, sino para cubrir casos específicos muy concretos, que requieren de unas técnicas concretas y que requieren, por tanto, de una aparatología concreta, cuyo precio ronda los 5 millones de euros. También nos encontramos con que en estas comparecencias, resulta que hacemos un análisis de costes y ahí es donde no me queda otra que hablar efectivamente del análisis de costes chabacanos y cutres de Pareto. ¿Nos basamos en algún dato objetivo, objetivable, basado en contabilidad admitida, basado en técnicas concretas de contabilidad analítica de la gerencia sanitaria? No, no, no. Dice el compareciente que comparece antes del consejero de Sanidad que se basa en su personal y propia estimación. Ya, pero es que el sistema sanitario asturiano no puede funcionar en base a personales y propias estimaciones particulares. Pero vamos a dar ya el último salto mortal.
Ahora resulta que reclama estas comparecencias y pide esta comparecencia un grupo parlamentario que se ha caracterizado desde que ha llegado a esta Cámara por no asumir ningún rigor ni ninguna seriedad en ninguno de los procesos de negociación presupuestaria. Pero es que además se ha caracterizado por no atinar 2 veces al mismo tiro. Tan pronto recrimina al Gobierno el excesivo gasto en medicamentos destinados a la hepatitis C, como resulta que propone todo tipo de ahorros para destinarlo todo solamente a la provisión de personal, con lo cual parecería que se acabarían todos los problemas de la sanidad pública asturiana. Y resulta que ahora nos encontramos con ese triple giro mortal y reclama la adquisición de un acelerador lineal, eso sí, sin haber adquirido ningún tipo de compromiso en la negociación presupuestaria y pidiendo a este Gobierno que haga algo ilegal, porque no se pueden llevar a cabo cambios, modificaciones o incrementos en el capítulo 6. ¿Pero qué le importa al grupo parlamentario proponente la legalidad? El grupo parlamentario proponente se caracteriza, igual que el protagonista de una de las novelas de Antonio Muñoz Molina, aquel que era un abuelo entrañable, no dejaba de decir cosas por el hecho de que se hubiera demostrado que éstas fueran mentira. Aquí el grupo proponente no deja de pedir cosas, aun así, aunque pese a todo se haya demostrado que las mismas son ilegales. Afortunadamente, la responsabilidad del Gobierno no recae en el grupo proponente y nos tememos que de seguir así las cosas, con este alarde permanente y constante que están haciendo de desconocimiento de las necesidades de la sanidad asturiana, de errores en contra de los propios ciudadanos y ciudadanas asturianas, nos tememos que afortunadamente nunca alcanzarán esas responsabilidades. Ya para finalizar, presidente, esta comparecencia de hoy me recuerda a aquella otra del periodo de legislatura anterior. En el periodo de legislatura anterior, el portavoz de Sanidad del grupo proponente, el señor Vilanova, una vez que ya había renunciado y había tirado, por tanto, por tierra la posibilidad de que se hubieran aprobado presupuestos, sintió temor al ver peligrar la convocatoria de oposiciones debido precisamente a la inexistencia de esos presupuestos. Y en el Pleno presentó una proposición en la cual pedía y ofrecía su compromiso al Gobierno para que pudieran llevarse a cabo esas convocatorias. En aquel momento, yo misma, como portavoz de mi grupo parlamentario en materia sanitaria, le dije, señor Vilanova, se van a convocar oposiciones pese a usted y a su comportamiento y su falta de rigor en todo el proceso negociador de presupuestos. Hoy podemos decirle con la misma seriedad, con la misma firmeza y con la misma humildad al señor Vilanova que Asturias gozará de ese acelerador lineal pese a él, pese a su grupo parlamentario y pese a los constantes intentos que hace de echar por tierra el sistema sanitario público asturiano. Muchas gracias.